Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Ángel y me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión, donde vamos a profundizar en un tema que es la columna vertebral de nuestra formación, la alfabetización científica y cómo llevarla realmente al aula. Y yo soy Azael, un placer acompañarlos. Como bien dices, Ángel, a veces pensamos que enseñar ciencia es solo dictar conceptos de un libro, pero hoy vamos a analizar por qué eso es un error y cómo podemos formar estudiantes que usen la ciencia para transformar su realidad. Ok, exactamente, para empezar, creo que es vital entender de dónde viene este concepto de alfabetización científica. No es algo nuevo. Históricamente, la primera referencia explícita surge en 1945 por el físico Gaylord Harvey, justo en el contexto de la consolidación de la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos, en plena Guerra Fría y de cara a la carrera espacial. El objetivo era que la ciudadanía comprendiera el valor de la ciencia para poder seleccionar y formar a los futuros científicos y que estos aportaran para competir en la Guerra Fría. Es decir, que la alfabetización científica nació con un interés político e instruccional, pero afortunadamente el concepto ha evolucionado. De esa primera idea hemos transitado a la formación crítica, fuertemente influenciada por sociólogos y pedagogos latinoamericanos como Paulo Freire. En esta visión se busca una educación científica y politizada que promueva el pensamiento crítico para la emancipación, la democracia, la justicia social y la preocupación ecológica. Me parece fundamental detenernos en estas etapas, Azael, para que nuestra audiencia lo tenga claro. La evolución epistemológica nos muestra 3 etapas y estas son: la primera, la tradicional, se enfoca puramente en lo disciplinar, en la teoría y el cambio conceptual. Luego, la visión práctica surge bajo la idea de ciencia para todos, buscando que el conocimiento sea útil y pragmático en la realidad. Pero la alfabetización científica crítica va mucho más allá. Vincula el poder y el saber, buscando transformar la realidad inequitativa del mundo globalizado. Y es ahí donde chocamos con la realidad de las escuelas. Porque si la meta es esa visión crítica de la educación, ¿por qué seguimos enseñando la ciencia como si fuera una lista de conceptos aburridos? El conocimiento que se elabora en la escuela no es el conocimiento científico real, es una transposición didáctica que resulta deformante. Exacto, tienes un buen punto y totalmente de acuerdo, Hazel. Por ejemplo, en secundaria enseñamos muy teóricamente donde parece que todo se reduce a observar de forma neutra, ignorando el papel de la hipótesis y la experimentación. También mostramos una ciencia rígida, infalible, como si el método científico fuera una receta de cocina que no se equivoca. Además de que en la mayoría de escuelas se individualiza el éxito, ignorando que la ciencia es un trabajo profundamente colaborativo y que es muy probable que sin ayuda de otros fracases en tus objetivos. Y la peor deformación de todas es que enseñaba la ciencia de forma desconectada de la realidad social y del medio ambiente. Exacto, y para intentar solucionar esto, a lo largo de las décadas, se ha propuesto metodologías extremas que también han fracasado tristemente. Pero bueno, por un lado, tenemos la enseñanza tradicional conductista, basada en memorizar, en repetir, pero que pues produce un rechazo y aburrimiento hacia la ciencia en los alumnos conforme avanzan en su escolaridad. Y por el otro, surgió el aprendizaje por descubrimiento, que pretendía que los alumnos descubrieran todo por sí solos, experimentando de una forma autónoma, lo cual, según las investigaciones, también pues fue un fracaso, porque caía en un empirismo extremo y descuidaba los contenidos teóricos. Entonces, si ninguno de los extremos funciona, la alternativa más sólida que nos queda es la perspectiva constructivista, la cual adopta también el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo. El constructivismo entiende el aprendizaje como una investigación, y los estudiantes deben convertirse en investigadores novatos. Ok, me encanta esa metáfora que acabas de decir sobre el investigador novato. Pues obviamente
pues no significa igualar a un estudiante de secundaria con un científico pues profesional, porque el nivel, los ritmos y las situaciones son pues diferentes. Pero sí significa que el maestro debe plantear situaciones problemáticas abiertas y de interés, permitiendo que los alumnos pues formulen hipótesis, diseñen estrategias, pues también se equivoquen y debatan. El maestro actúa como el director de investigaciones que guía el proceso en un dominio que él pues ya conoce. Claro, y para que esto funcione los problemas tienen que ser reales. Por ejemplo, si tú como maestro estás diseñando una planeación para enseñar los ciclos bioquímicos, no deberías quedarte solo con el esquema del libro. Puedes investigar estos ciclos a partir de los problemas reales, por ejemplo, los de suministro y contaminación del agua que se vive localmente en Acapulco. Así los alumnos analizan el impacto humano, discuten posibles soluciones y construyen el conocimiento desde su entorno. Exacto, muy buenas problemáticas acabas de comentar, pero bueno, ese es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como el enfoque CTS, o más bien ciencia, tecnología y sociedad. Se trata de romper con la visión descontextualizada y demostrar que la ciencia y la técnica no tienen pues fronteras definidas y que comprenderlas nos ayuda a tomar decisiones frente a problemáticas sociales y ambientales. De hecho, la literatura reciente resalta que introducir las cuestiones sociocientíficas en el aula es una de las mejores formas de promover el pensamiento crítico y un diálogo cargado de valores éticos. Así es, y hablando de literatura reciente, es interesante ver cómo todo esto que estamos platicando está respaldado por investigaciones a nivel mundial. Un análisis bibliométrico que vimos en clases, redactado por los autores Pérez Rodríguez y Vaquero Mendieta, revisó 40 años de producción intelectual sobre este tema, la alfabetización científica, y en él se analizaron más de 1,200 documentos. Sí, ese estudio pues revela datos fascinantes. Primero muestra que las publicaciones sobre este tema han crecido pues exponencialmente, especialmente desde el año 2009, y casi el 30% de toda la investigación de los últimos 40 años se han publicado tan solo en los últimos 4 años, entre 2020 y 2024. Esto demuestra que la alfabetización científica es un tema en pleno auge, impulsado posiblemente por crisis como pues la pandemia de COVID-19 es un ejemplo, y pues por metas globales como la Agenda 2030. Pero el estudio también reveló una brecha enorme. Los países que lideraban estas investigaciones eran Estados Unidos, Reino Unido, Australia y China. Mientras tanto, hay una baja contribución de los países latinoamericanos y africanos, cuyo trabajo muchas veces se invisibiliza y se desvalora. Como tú lo dices, pues es una brecha pues preocupante. Además, el análisis de colaboración internacional de ese mismo estudio muestra que cuando países como Chile o Brasil colaboran internacionalmente, prefieren hacerlo con Europa en lugar de establecer redes de autorías con sus propios países vecinos en Latinoamérica. Nos falta construir ciencias desde y para nuestra región, compartiendo conocimientos que nos ayuden a resolver nuestros propios retos educativos. Así es. Y si miramos la evolución de los temas que menciona el análisis, vemos cómo hemos avanzado a lo largo del tiempo. En los años 80 se hablaba de temas muy generales y aburridos, pero en la última década los temas de mayor relevancia son precisamente temas como el cambio climático, la educación ambiental, las cuestiones sociocientíficas. Incluso también están emergiendo temas como la etnociencia y el enfoque de género, lo que confirma que poco a poco estamos migrando hacia esa visión transformadora de la educación. Sí, pero bueno, para ir cerrando este episodio, creo que el mensaje central es pues claro. La educación científica no puede seguir siendo la simple transmisión de leyes terminadas como futuros docentes. Nuestra labor es hacer transposición didáctica de calidad. Debemos enseñar a plantear problemas, a conectar la tecnología con la sociedad y fomentar una curiosidad que no se apague. Así es, la alfabetización científica es aprender a cuestionar y tomar decisiones responsables. Tenemos la gran tarea de aplicar todo esto en nuestras aulas como futuros docentes, desde una perspectiva crítica y consciente de nuestra realidad. Pero bueno, pasando a otro tema. Durante mucho tiempo, la enseñanza de la ciencia se ha enfrentado a un gran problema también, y es que los alumnos dedican la mayor parte del tiempo
a memorizar nombres, datos y eventos que reproducen posteriormente en un examen, pero que terminan olvidando rápidamente. Esta enseñanza tradicional desconecta el conocimiento de la vida cotidiana. Sí, y bueno, para contrarrestar esto, apoyado en los fundamentos constructivistas de algunos autores como Piaget, Ausubel y Vygotsky, surge el ABP. Esta metodología no es nueva, tiene orígenes en escuelas de medicina como la Universidad de McMaster y Harvard, pero hoy es una herramienta vital en el bachillerato. El ABP concibe el aprendizaje como un desafío, plantea un problema real que genera un conflicto cognitivo en el estudiante. Perfectamente bien explicado. Obliga al estudiante a salir de su zona de confort, a plantearse interrogantes y a investigar. Para entender cómo funciona el ABP en la práctica, quiero que analicemos una investigación que vimos en clase, realizada en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, con estudiantes de sexto semestre de biología. Muy bien, por ejemplo, en ese estudio es un gran ejemplo que acabas de mencionar. Los profesores querían enseñar el tema de la selección natural y los procesos de evolución, un área donde los alumnos suelen llegar con muchas percepciones erróneas basadas en el sentido común. Y para romper con esas ideas ingenuas, dividieron a los estudiantes en un grupo control y un grupo experimental. Al grupo experimental se le aplicó la metodología del ABP mediante una situación problema muy cercana a su realidad, como fue el caso de que se les presentó un problema de una persona en el Valle de México con una infección de garganta y un aumento en la resistencia bacteriana a la penicilina como consecuencia de su automedicación. Al plantearles este escenario lleno de complejidad e incertidumbre, los estudiantes tuvieron que involucrarse, discutir con argumentos y construir opciones para solucionar el problema basándose en la selección natural. Y los resultados obtenidos mediante pruebas estadísticas fueron reveladores. Si bien ambos grupos mejoraron su desempeño, el grupo experimental, es decir, el que trabajó con la metodología del ABP, obtuvo más calificaciones aprobatorias y promedios más altos en la prueba final que se realizó. Pero el éxito no solo se midió en calificaciones, ¿cierto? Las dimensiones actitudinales también mostraron cambios drásticos. Así es. Mediante inventarios y encuestas se descubrió que los estudiantes valoraron la estrategia del ABP de forma muy positiva. Reportaron que la dinámica promovió la motivación al vincular la teoría con la práctica, además de fomentar la colaboración, la toma de decisiones en conjunto, la retroalimentación de los temas entre los compañeros, entre otras cosas positivas. Calificaron al ABP como una herramienta de gran valor para su aprendizaje independiente, mejorar el razonamiento crítico y la comunicación interpersonal. Es fascinante. Eso nos demuestra que el ABP no solo ayuda a comprender conceptos abstractos de la biología, sino que también sirve para romper con las concepciones del sentido común y fomentar el pensamiento formal, un pensamiento crítico. Así es. En conclusión, la investigación sugiere que el ABP es una alternativa pedagógica sumamente útil y que puede utilizarse como un método complementario que potencia las estrategias de enseñanza más tradicionales, combinando las clases positivas con el aprendizaje cooperativo para lograr una verdadera construcción de conocimiento. Una excelente reflexión para cerrar este espacio. Nos despedimos por hoy, esperando que ese análisis sobre el ABP les haya brindado una nueva perspectiva sobre la enseñanza de las ciencias. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Claro, bye.